Gracias, buenas noches a todos. Clase 7, queda una más del módulo de las 8 semanas. La próxima semana terminamos estas 8 semanas. Tenemos una semana de descanso y volvemos a iniciar para aquellos que deseemos seguir continuando. Yo sí me apunto para seguir continuando. Y yo. Muy bien, y yo también. Buenas noches a todos, María Esther, gracias. Y los que se vayan apuntando, se va a crear otro chat, vamos dejando atrás lo que se va quedando atrás, iniciamos un nuevo chat. O bueno, no sé, veremos quiénes nos quedamos y quiénes no. Y nosotros queremos continuar, gracias Ivonne. Gracias, yo también quiero continuar. Sí, de hecho hoy escribía, gracias Patricia, sí, yo también escribía algo así como, aquí estoy, mientras la vida me permita seguir estando, aquí estoy y quiero seguir, por supuesto. Gracias, veo que se unieron unas personas, se fueron otras, y bienvenidas las personas nuevas, bienvenidas las personas que continuamos con la clase. ¿Algunas dudas de la sesión pasada? Nada más para clarificar. Y si no todo bien, vamos a continuar. La semana pasada vimos claves para relacionarnos con las personas de otra manera. Vamos a seguir con ese tema. La antepasada, maestra. Bueno, la pasada me refiero A la última. sí, a la última que fue la clase 6. Ah, bueno, es porque yo digo, para que nadie piense que fue que no estuvo presente. Gracias por la aclaración. Cuando digo la clase pasada fue la última que fue, sí, como la semana pasada no tuvimos clase, pareciera que esa clase, no, me refiero a la clase número 6. Hoy es la clase número 7. No nos hemos perdido de absolutamente nada más que de darnos cuenta que estamos vivos y estamos respirando. A veces se nos olvida eso. Bien, aquí está. Dice, claves para solucionar conflictos 2. De hecho, creo que habría que escribir claves para solucionar conflictos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entraría muchas de las cosas que ya hemos dicho ahora. Gracias. Gracias. ¿A qué me refiero? Las frases que acabamos de ver en la clase anterior de si es mi destino no poder estar de otra manera con mi pareja, con mi hermano, con mi hermana, con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, con mi abuelita, con mi abuelito, para mí está bien. Es una manera de solucionar conflictos. Si es mi destino querer que todos hagan lo que yo quiero que hagan y no lo hagan, para mí está bien. Eso sería, podríamos estar escribiendo claves para solucionar conflictos desde esa perspectiva. Bien. Dice aquí, módulo 4, clase 7. Perdón, esto lo tomé de una presentación, no sé de quién, y creo que debo quitar el sonido. No me di cuenta que había sonido, no la había puesto así en grande. Entonces, bueno, nos están aplaudiendo por el daño emocional. Puede ser aplausos, pueden ser cabos corriendo, puede ser lluvia sobre un techo de lámina, tómenlo como quieran. Dice, el daño emocional siempre se experimenta como una pérdida de algo que es valioso. Me siento sola, perjudicado, disminuida, lastimado.
Y aquí me siento, creo que necesito añadir, me puedo sentir. Claro, cuando hay daño, me puedo sentir sola, me puedo sentir perjudicada, me puedo sentir disminuida, me puedo sentir lastimada, en masculino o en femenino. Me puedo sentir solo, perjudicado, disminuido, lastimado. Ya aprendí cómo evitar esos aplausos o ese sonido de lluvia. Me siento o me puedo sentir violada, menos capaz para afrontar la vida, vulnerable. Tras la vulnerabilidad llega la ira. Llega la ira o llega la tristeza o llega el pesar o llega la ansiedad. Todas estas emociones me distraen del dolor. Interesante, ¿verdad? Pone mi énfasis en la persona a quien culpo de mi trauma. Utilizo al dolor y a la rabia para defenderme contra el ofensor. ¿Cómo me sano? Hay que reinterpretar la ofensa y el dolor. Reinterpretar, reenmarcar, reencuadrar, encuadrar, ver de otra manera. Por ejemplo, cuando es un caso de abuso físico a una niña, a un niño, y se les explica o se les dice la frase, te hice a ti lo que me hicieron a mí, si yo soy la persona que ofende, que transgrede, que abuso. Es cierto, todas las personas violadoras, todas las personas agresivas, alguien las violó, alguien las agredió. Y cuando yo lo entiendo y lo veo de otra manera, aquí reinterpreto la ofensa de otra forma, la vivo de otra manera, ¿sí? Y entonces el dolor se va adquiriendo una proporción más manejable. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Esa es una manera. Otra es reconocer que a esa persona también la lastimaron, también le hicieron daño, también fue agredida, como ahora me agrede a mí. Vamos captando que primero me doy cuenta de que me dañaron, de que me lastimaron, de que me ofendieron, y después lo veo como algo separado e independiente de aquello que me causó dolor. Por cierto, quiero compartir que el sistema legal, como se había estado manejando o todavía se maneja en muchos ámbitos, no sana. Porque mientras se castigue al violador, la persona víctima se siente responsable y culpable de que por culpa de ella metieron a la cárcel a su papá o a su hermano. Es muy interesante. Entonces, cuando podemos profundizar más en las consecuencias de la necesidad de que el que agrede pague la ofensa, no es la manera más adecuada. Y a través de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas, al decir las frases sanadoras,
al entender la situación desde otra mirada. Bien, entonces, ¿cómo me sano? Primero, reinterpreto esa ofensa y ese dolor. Le doy otra perspectiva, otro encuadre. Y contemplo, miro a esa persona que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Veo su propio sufrimiento. Si es mi madre la que me agredió, si es mi padre el que me agredió, veo su propio sentimiento y sufrimiento y cómo vivieron ellos su niñez. Me veo como algo más que mi propia herida. Qué interesante, pero disculpen, pero entró a mi boca a mi boca, ay, no sé si la ven, no sé, una mariposita, no es mariposa, como algo, un bichito volador. No me lo tragué, lo pude sentir. Haciendo una pausa, fenomenológicamente, ¿qué me está diciendo esto? Si me ayudan a verlo, se los agradezco. ¿Sí ven el bichito? Sí, maestra, sí lo vemos. Uh-huh. ¿Qué les dice a ustedes este bichito? Que hay ruido. ¿Mm? Hay ruido. Es decir, Pues que está la herida, que hay dolor, ¿no? sí, pero cuando estoy leyendo y hablando del violador que también fue violado, que también fue lastimado, entra este bichito aquí a mi lengua, lo percibo, lo siento y termino por matarlo. Incluido No me lo está. tragué. ¿Mm? Porque me está incomodando. A mí no, a quienes lo están escuchando sí. Ah, bueno. Está en el dedo que señala. El pulgar no es el que señala, Diego. El pulgar es el que levanta el dedo para arriba de estoy de acuerdo o para abajo que estoy en desacuerdo. El que señala es el índice generalmente. No señalamos con el pulgar. Sin embargo, gracias porque me ayuda a explicar que adquirimos o adoptamos el pulgar hacia arriba como algo bueno, como estoy de acuerdo, gracias a los romanos, los emperadores romanos, cuando sus esclavos peleaban contra leones o contra los otros esclavos, gladiadores, según la perspectiva del emperador, si esta persona había hecho un buen trabajo, se le condonaba, es decir, se le dejaba vivir. Si no les había gustado el espectáculo, como había sucedido todo, el pulgar iba hacia abajo y significaba muerte. Entonces, épocas modernas, estamos hablando de 2000 o más años después, usamos el pulgar para arriba para decir estoy de acuerdo, es vida, adelante, y el pulgar para abajo estoy en desacuerdo. Así que gracias por ese comentario. Bien, Diego pregunta o comenta, porque primero escribió está en el dedo que señala. Hago la aclaración, el dedo que señala es el índice. Y cuando señalamos con el índice, solo aprendí hace años, no recuerdo de quién, que decía, cuidado cuando señalas, porque un dedo va para afuera, uno va para arriba, para el cielo, y 3 te señalan a ti. Y entonces, aunque hagamos este movimiento de señalar,
Si yo señalo con toda la mano abierta, suena falso. Si señalo con un dedo, ahí es el dedo acusador. Y entonces, por eso expliqué lo del pulgar y sigue comentando. Oh, gracias por aclarar. Yo lo vi en el dedo índice. ¿Qué me dirá a mí esto que me pasa? Si nos apoyamos en la medicina tradicional china o japonesa o nativa de los Estados Unidos, porque lo he escuchado de los tres, el dedo índice es miedo. Entonces, ¿cuáles son sus miedos, Diego? Y lo dejo de tarea para todos. ¿Cuáles son nuestros miedos? Y sí, incomoda lo que estoy diciendo, porque estoy comentando que la persona que viola también fue violada. La persona que es agresiva también recibió agresión. Y estamos muy impuestos a señalar desde ese momento, desde me lo hizo a mí. Y hay otro, esto lo sacó una mexicana, lo vi de ella primero, seguramente hubo antes, no lo sé, que en lugar de decir me golpeó, él me golpeó, le quitó el me de la ecuación, dice ella, y queda él golpeó. Él me mintió, él mintió. Es decir, no solo me lo hace a mí, lo hace como costumbre, como hábito, o ella me golpeó. No, no es ella me golpeó, ella golpea. Ella mintió, ella me mintió. No, ella miente. Entonces, me quedó una sensación en la lengua muy peculiar, con la sensación de este bichito que maté adentro de mi boca. Dicen que el pez por la boca muere. Y también dicen que en boca cerrada no entra mosca. Yo abrí la boca y entró, no una mosca, pero sí un bichito volador. Bueno, recuerdo un pensamiento de Atahualpa Yupanqui, que no se quede callado quien quiera ser feliz. Y bien, no me estoy quedando callada, estoy hablando, estoy compartiendo. Puede haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y es válido, como yo puedo no estar de acuerdo con mucha gente. ¿Puedes repetir la frase que dijo ahorita del budista? ¿De qué, perdón? Por favor, la frase del budista. De Panchi, ¿no? ¿Cómo dijo? Atahualpa Yupanqui. Ajá, ajá. Atahualpa Yupanqui, si estoy en lo correcto, fue chileno, creo, no estoy segura, o argentino. Dice que no se quede callado quien quiera ser feliz. Hay que saber cuándo hablar, cuándo callar. También lo dice la Biblia. Hay tiempo para todo. Esto es Eclesiastes. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para recoger la siembra, tiempo para pelear, tiempo para amar, tiempo para todo. Y es un arte saber cuándo retirarse, cuándo permanecer, cuándo insistir, cuándo dejar de insistir. Eso es. Bien. Entró justo cuando dije, no, es que ya acababa de leer la Filmina. Entró cuando este bichito entró a mi boca, cuando hablé de los violadores y cuando empecé a hablar del sistema legal que no sana. Y ahora la lámpara ya no sirve, el encendido apagado se queda encendida por siempre. Ay, ¿qué me dice? ¿Qué será que siempre me voy a quedar encendida o encandilada con la luz? Esa es otra posibilidad. Bien. Eso porque siempre das luz. Ah,
Gracias Eugenio, pero no siempre estamos listos para captar la luz. A mí me ha pasado muchas veces. Yo pude haber conocido al señor Hellinger en la Ciudad de México desde el 2001. No pude, no podía con tanta luz. No estaba lista para dejar de ser la víctima, de sentirme la víctima. Lo conocí 2 años después, 2003, en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Entonces no siempre estamos listos para ver la luz. En fin, gracias. Dice, hay que reinterpretar la ofensa y el dolor. Reinterpretar, reencuadrar, resignificar, darle otro sentido. Es decir, ¿qué tanto realmente me lastimó? A veces las personas bien intencionadas aumentan mi sentirme la víctima. Me ayudan a aumentar mi sufrimiento y enojo. ¿A qué me refiero? El niño que es dado en adopción, que fue dado en adopción, puede estar muy feliz con los padres adoptivos y llega alguien y le dice, tú eres adoptado, tus padres no te quieren. Ponen el dedo en la llaga. Y entonces, si sabe de constelaciones, de la terapia sistémica, va a decir, falso, mis padres me quieren porque me dejaron en la vida. E hicieron lo mejor que pudieron y lo mejor que pudieron fue regalarme a una familia, darme una adopción. Y me quedo con el regalo de la vida. Pero para eso hay que estar seguros de ocupar nuestro lugar y dejar de sentirnos la víctima. Dice, voy a leerlo otra vez porque pensé que ahí terminaba con la palabra enojo y me doy cuenta que no. A veces las personas bien intencionadas aumentan mi sentirme la víctima, me ayudan a aumentar mi sufrimiento y enojo, y entonces me quedo en el papel de víctima. Pobrecita de mí, cómo sufro. Y observo la forma en cómo nos expresamos. Acá en Costa Rica escucho mucho el pecadito. Pobrecito, pobrecita. Y se lo escuché a otras personas de otras nacionalidades. Y yo pensé, qué necesidad la nuestra de pobretear a los demás, que tienen un destino que vivir y que cumplir. Y no por eso son más pobres o más ricos que yo. Pensamientos en voz alta. Bien. Dejo de sentirme la víctima y retomo mi poder y mi vida. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Es decir, veo a esa persona como alguien necesitada, lastimado, humana como yo, que tiene sus traumas, defectos, limitaciones, debilidades, imperfecciones, también como las mías. Empezaron a sacar una serie de memes, algo así como saluda a todos, trátalos bien, porque nunca sabes por lo que están pasando. Y recuerdo en una ocasión, esto lo leí en algún libro, donde el señor comenta que se enojaron con él porque estaba dejando que sus hijos arriba del bus público estuvieran corriendo y jugando. 5 niños. Y él ensimismado y callado. Y una señora le llama la atención y le dice, señor, sus hijos, cuídelos. Y él dice, acaba de morir mi esposa, la mamá de mis hijos. Y la señora se quedó callada y entendió por qué él no podía ponerle límites a sus hijos en ese momento. Y acabo de recordar la oración de los Sioux que dice,
Oh gran espíritu, antes de juzgar a cualquier hombre, permíteme caminar una milla en sus mocasines. Una milla es 1,5 kilómetros, aprox, para información adicional. Bien, entonces lo veo como un ser humano también, como alguien lastimado que me lastima, como alguien dañado que me daña, lleno de imperfecciones como las mías. Claro que cuando somos niños no podemos ver esto, solo vemos que mamá me golpea, que papá me golpea. Solo es lo que vemos. Cuando crecemos, cuando entramos a procesos terapéuticos de sanación, es cuando nos dicen, a tu papá también lo golpearon, a tu mamá también la golpearon. Donde yo también he sido o puedo ser como esa persona y hacer lo que me hizo. Es cuando dejamos de juzgar. Sí, yo también puedo violar, puedo matar, puedo asesinar, puedo mentir, puedo robar, cometer fraudes, abusar, por supuesto. Todos tenemos esa capacidad. Fueron a un monasterio budista y veían ahí a los monjes muy tranquilos, sobre todo a uno en especial. Dice, se le acerca a alguien y habla con él y le dice, vaya, qué tranquilo es usted. Seguramente no le dan ganas de matar a nadie. Y él dice, no, claro que sí me dan ganas. La diferencia es que solo lo pienso, no lo ejecuto, no lo llevo a cabo. De que me dan ganas muchas veces. Recuerdo que en una ocasión estaba yo caminando con otra familia, esto fue en México, y decidí sentarme y hacer cierres con amores anteriores. Entonces, mentalmente lo hice. El 1, 2, 3 y dejo de contar. Y me dice alguien, ay Gloria, qué tranquila te ves. Y pensé, si supieran el volcán interno que tengo de despedirme de esos amores anteriores, de recordar lo que me hicieron, lo que hice, lo que permití que me hicieran. Hablo en plural, unos más, otros menos, unas personas más, otras personas menos. Y es interesante porque yo estaba en ese proceso de decir hasta luego, muchas gracias por lo bello y lo no tan bello. Entonces, en verdad, nadie sabemos lo que está en el corazón de la otra persona, a veces. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Entonces, en esa humanidad que compartimos, el odio se transforma en un amor que nutre, en compasión, entendimiento, en perdón. Quizá la palabra compasión. Me gusta, voy a compartir algo que pareciera que no tiene que ver con esto, pero a la vez sí. La semana pasada en este curso de aprendizaje emocional asistido con caballos, vimos 3 emociones positivas, fue consensuado, y 3 emociones negativas. Las positivas fueron alegría, pasión y motivación. Las negativas fueron inseguridad, miedos y frustración. Entonces, el ejercicio consistía en que primero fue representar con objetos cada una de esas emociones y después ver si
recorrerlo con caballos, con un caballo cada uno de nosotros y ver qué pasaba con el caballo. El mío en la frustración se detuvo, por ejemplo, y me di cuenta que la frustración para mí ha sido un gran móvil para buscar respuestas. Eso fue muy importante, ese fue un buen descubrimiento para mí. Después yo lo puse de color azul, porque había un silloncito de plástico de niño y yo le di la espalda a todo y me puse a ver hacia el otro lado y la espalda se la di a todo lo que, a todas las otras emociones. Y entonces la emoción de la pasión, los compañeros, ahí sí yo no intervine, la pusieron de color rojo. Y en la segunda vuelta vi yo un cartón amarillo y lo puse ahí en la pasión. Y me pregunta mi facilitadora, compañera que me estaba acompañando, y dice, ¿le estás poniendo un cartón amarillo? Y le digo, sí, para mí representa la luz. Y cuando hicimos la puesta en común, a la maestra le extrañó que la pasión tuviera luz. Le digo, sí, claro, claro, porque la pasión sin una luz, una guía, puede convertirse en algo muy dañino. Por ejemplo, Hitler tuvo mucha pasión para hacer lo que hizo. Y sin embargo, el daño que causó fue impresionante. Y lo que surgió a partir de él. Y me dice ella, nunca lo había visto así, Gloria, que la pasión pudiera ser algo negativo. Sí. Y pensé y no lo dije. Y la frustración, algo positivo. Entonces, aprovecho para compartir esto de la compasión, con M, y dos palabras, con pasión, con luz, con luminosidad. Bien, entonces, en esa humanidad que compartimos, el odio se transforma en un amor que nutre, en compasión, en entendimiento, en perdón. Me veo como algo más que mi propia herida. Si no lo hago, corro el riesgo de yo convertir al otro en mi víctima. Esto es muy interesante. Sí, estoy viendo que mandan un comentario de mandemos luz a Putin, mandémonos luz a nosotros, Fabiola. Yo desprecio a mis hermanos, desprecio a mis hijos, me enojo con ellos, los humillo. Trabajemos, yo trabajo en mi falta de luz. Y honro y respeto el destino de los demás. ¿Y cuál es el reflejo de esa persona para mí? ¿Qué me está diciendo de mí esa persona? La invitación es volver a verme yo, siempre yo. Gracias, gracias, Fabiola. Entonces, me veo como algo más que mi propia herida. Si no lo hago, corro el riesgo de yo convertir al otro en mi víctima y me convierto yo en el perpetrador por mis deseos de venganza. De que el otro pague por la ofensa, que pague por lo que me hizo. Uy, suena proyectil, disculpen, insisto, no lo escuché esto. Voy a poner todo en silencio en estos momentos, me parece, bueno, por otro lado lo fenomenológico y que tanto puedo controlar los balazos de los otros. No los puedo controlar. Los dardos de los otros, las flechas. Lo que sí puedo controlar es cómo me siento ante eso. Entonces elijo no convertirme en prisionero, en prisionera del mal que proyecto. Voy a ponerlo todo.
Elijo no convertirme en prisionera del mal que proyecto a mi adversario. Decido establecer una nueva relación que no tenga nada que ver con la necesidad de venganza. El acto de perdonar tiene el fin de romper el maleficio que conduce a la víctima a interiorizar al ofensor dentro de sí. Esto es muy importante, que tiene que ver con cuando yo critico a la otra persona, me voy a convertir en esa persona. Bueno, lo digo de otra manera, me convierto en mi madre o en mi abuelo o en mi hermano. No, me convierto en aquello que rechazo de ellos, de mis padres, de mi familia. Entonces, cuando yo le digo sí a eso, es diferente. Por ejemplo, veíamos en esto de víctimas y perpetradores con Aung San Just, especialista en el manejo de trauma desde el enfoque sistémico. Yo fui su intérprete en la Ciudad de México desde el 2009 hasta el 2016, creo. Ella comentaba que es muy interesante que cuando sentimos víctima de alguien, después nos convertimos en esa persona perpetradora. Por ejemplo, la hija que viene de unos padres agresores y se convierte en agresora, o el hijo. Recuerden, esto no es privativo de los hombres o de las mujeres, es de los seres humanos. Está en nuestra naturaleza. Y cuando nos damos cuenta de esa naturaleza es cuando podemos modificar algunas cosas. Entonces, el acto de perdonar tiene el fin de romper el maleficio que conduce a la víctima a interiorizar al ofensor dentro de sí. Y ese acto de perdonar va a abrirnos una puerta, la puerta del amor y de la reconciliación. La venganza es la respuesta trágica a un daño que nunca jamás, que nada más no se puede reparar. Lo hecho, hecho está. A mí me suena fuerte esos. La venganza es la respuesta trágica a un daño que nunca jamás, que nada más no se puede reparar. Lo hecho, hecho está. Ocurrió el asesinato, la violación, el robo, la mentira, el abandono, la traición. Ocurrió. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, para la próxima vez voy a quitar esos efectos fenomenológicos. Entonces, la venganza nunca, 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 jamás, nunca repara el daño hecho. Sin embargo, dice el señor Bert Hellinger, de lo malo un poquito menos, de lo bueno un poquito más. Jardín de constelaciones. No sé por qué lo leí. Gracias, Diana. El sonido es como si se quisiera eliminar al agresor. Gracias. Esa es una perspectiva. Otra es si se quisiera, bueno, sí, no, es que iba a decir o darle énfasis a la persona víctima, pero el sonido es como si se quisiera eliminar al agresor. Sí. A lo mejor debo dejarlo así porque alguien comentaba que en los cuentos de niños para niños había que cambiar el final. Es decir, que el lobo no se comiera a la abuelita, ni a Caperucita Roja. Y aquí alguien comentaba que cuando todos los cuentos tienen un final feliz,
hace que los niños sean más miedosos, porque no es cierto que no hay personas que maten, no es cierto que no habemos personas que matamos, que ofendemos, que violamos, que agredimos, que golpeamos. Es cierto. La bruja mala, la bruja buena, la bruja. Creo que por eso el nombre de bruja adquiere una connotación negativa por los cuentos de hadas, los cuentos de niños infantiles. La bruja que envenena a Blancanieves. Hay otro que nos ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, alguien abrió el micrófono y creo quizás no querían compartir nada más. Fue una voz, si escuché bien, fue una voz masculina. Entonces, no, hay situaciones que no podemos cambiar. Y bueno, si es como si quisiera eliminar al agresor, aquí le vamos a decir al agresor, yo también he sido agresora y tú también has sido agredido. Es muy interesante. Bien. Entonces, de lo malo un poquitico menos y de lo bueno un poquitico más. ¿A qué se refiere esto el señor Hellinger? Dice para que se restablezca el orden. De lo malo un poquito menos, pues la retribución, de lo malo un poquito menos, para que se restablezca el orden, pues la retribución es necesaria en el equilibrio entre el dar y el tomar, entre lo que me hicieron y recibí y cómo lo recibí. Si alguien llega tarde y quedamos de vernos a las 2 de la tarde y llega 3 horas después, entonces la siguiente vez que nos vayamos a ver con esa persona, no la hago esperar 3 horas, la hago esperar media hora. A eso se refiere el señor Hellinger, de lo malo un poquito menos. Para él la venganza es necesaria. Y bueno, se los comparto la próxima semana porque hay un escrito de él sobre esto que lo ejemplifica y lo aclara más o lo confunde más, no sé. Sin embargo, lo vamos a ver la próxima semana. No lo tengo a la mano, lo tengo de pantalla en la portátil, en la laptop, en el ordenador. Entonces, es cuando apago la computadora y la vuelvo a encender que aparece ese escrito para copiarlo. Y no voy a apagar la computadora y volver a encender para compartírselos a ustedes hoy. La semana próxima sí. Dice el señor Hellinger que es importante esa retribución, ese equilibrio. Entonces, si él tuvo un amante o ella tuvo un amante, hay que ayudarles a ver a la pareja como cada quien fue amante de alguien más o de otra. Se los digo porque una pareja llegan conmigo porque ella fue la que tenía un amante y querían seguir juntos, casados con sus 3 hijos. Entonces le dije a él, ¿y cómo le fue usted infiel a ella? Dice, no, yo nunca he volteado a ver a ninguna otra mujer. Y le digo, ¿y su trabajo? Y dice, ese sí no lo dejo por nada. Entonces él, por trabajar tanto, la descuidó a ella. Y ella se prometió no ser como la mamá sumisa. Y él se prometió no ser como su papá mujeriego.
no sé por qué se dice mujeriego, debería decir de ser mujeriega, hombreriego, hombreriega. En fin, las palabras. En fin, lo que quiero compartir aquí es que cuando les ayudé a ver a los dos como los dos habían sido infieles uno para el otro y qué es lo que ella necesitaba hacer para que él volviera a confiar en ella y ella cumplirlo, siguen juntos y los hijos siguen creciendo. Entonces, el devolver el mal con un poquito de mal ayuda y devolver el bien con un poquito de bien también ayuda. Cuando no va a ayudar es cuando hay un equilibrio perfecto, que es la transacción comercial. Voy a una tienda, compro un libro, pago por el libro, me lo dan, fin de la relación, fin del encuentro, fin de todo. Porque ya yo lo compré, lo pagué y me salí. El proceso de perdonar implica, primero, comprender por qué me resisto a hacerlo. Segundo, saber qué no es perdonar. Tercero, entender lo que sí es perdonar. Comprendo por qué me resisto, porque me siento con el legítimo derecho de sostener mi rencor y mi ira. Es decir, me veo como la víctima. No estoy lista para hacerlo, pues la rabia me da poder, fuerza. 3. Necesito que el otro se humille delante de mí. Creo que porque nos resistimos al cambio. Aquí no solo a perdonar, es a cambiar, a soltar ese dolor, ese resentimiento. Porque me siento con el legítimo derecho de sostener mi rencor y mi ira. No estoy lista para hacerlo, pues la rabia me da poder, fuerza. Necesito que el otro se humille delante de mí. Hay una película, Luna Amarga. Se casan ellos y él decide tener un amante y tiene un accidente y la esposa va al hospital y hace que... Es una película fuerte. Y en eso de que quede paralítico, ella lo cuida, acepta cuidarlo y hace que él vea situaciones, lo lleva a un extremo, por eso se llama Luna Amarga, porque lo lleva a un extremo bastante extremoso donde hace que él vea que ella está con otros hombres. La venganza. Y una venganza excesiva va a matar toda relación, sea de pareja, sea de amistad, sea de familia. Por eso dice el señor Hellinger que de lo malo un poco menos y de lo bueno un poco más. ¿A quién le está doliendo lo que yo estoy diciendo con esto? En este momento de los que estamos en el grupo, ¿a quién le está doliendo esto que estoy diciendo? Levanten la mano. Me está doliendo el corazón, por eso pregunto. Es que la palabra que está diciendo, la venganza excesiva, causa mucho dolor, es muy profunda, Miss. O sea, yo todavía la estoy digiriendo y dices, o sea, sí me duele y yo me considero que no soy vengativa, pero igual y sí, o sea, pero esa frase, la venganza excesiva,
causa mucho dolor. Y sin embargo, nos hacen daño y nos queremos vengar. Lo que nos pasa en la mente. Gracias a Dios nos detenemos porque tenemos conciencia, pero igual nos queremos destruir, ¿no? Sí. Sí. Me está doliendo bastante el corazón. Y quizá duele no tanto por lo que me hagan, sino por lo que veo que nos hacemos unos a otros cuando nos hacen algo. Por eso mi insistencia en ya no importa dónde empezó el daño primero, si fueron ellos a ellas o ellas a ellos, si fue mi papá a mi mamá o mi mamá a mi papá. Ya eso no, lo que importa es decir suficiente, hasta aquí, suficiente. Y lo interesante es que Gandhi a su manera trató de hacerlo con la no violencia. Sin embargo, esa no violencia también fue violenta, porque había enojo detrás de esa no violencia. Sin embargo, logró su objetivo de independizar a la India de los ingleses, de los británicos. Entonces, ¿dónde está realmente la no violencia? La no violencia va a estar en, me fijo cómo hablo, cómo digo las cosas. Es una constante vigilancia, autovigilancia, una autoobservación. No para criticar a los demás, no, para verme y mirarme yo. Y si la persona necesita, cuando necesitamos que el otro se humille delante de mí, es que hay mucho dolor en mí para pedirle al otro que se humille. Hay mucho orgullo. Orgullo de arrogancia, no orgullo de estoy orgullosa de ser mujer, de vivir en Costa Rica, de tener el camino recorrido que tengo. A ese tipo de orgullo no me refiero. Me refiero al de la arrogancia, al de sentirse superior al otro. A ese orgullo me refiero. Y el motivo más importante por arrogancia, porque me siento mejor y superior a la persona que me ofendió. Puede ser un motivo, otra es que hay tanto dolor en mi corazón que ofendo a otras personas, porque mi familia me ofendió a mí. Lo que no es perdonar, olvidar, disculpar, justificar, ignorar, quedarme con mi desconfianza. Eso no es perdonar. Lo que sí es perdonar es aceptar lo que ya pasó, protegerme, sí, superar el odio y rencor y rescatar lo rescatable, que creer en nuestra capacidad como seres humanos de cambiar. Eso sí es perdonar. Rescatar lo rescatable. ¿Qué aprendo de todo esto? Superar el odio y rencor es decir, yo también me equivoco, yo también juzgo, yo también critico, yo también me quejo. Lo que hago, critico de la otra persona, yo también lo hago. Y sobre todo aceptar que ya pasó y quizá aquí debería agregar el pedir que se me restituya, es decir,
si ofendí, ¿qué necesito hacer para que vuelvan a creer en mí? Y hacerlo. Sin exageración tampoco, porque cuando no hay un perdón verídico, haga lo que haga la persona, nunca va a ser suficiente. Entonces, soltar el dolor y reconocer que yo también ofendo. Me sigue doliendo un poco el corazón. Confío en mi habilidad para soltar y avanzar en la vida. Dejo de sentirme la víctima. Confío que tengo la determinación y la capacidad de luchar por lo que quiero, que puedo perdonar por el gusto y placer de hacerlo, que me pueden perdonar por el placer y gusto de hacerlo. Cuando pongo luchar, luchar puede ser una palabra bélica, pero que tengo la determinación y la capacidad para lograr lo que quiero, quizá en lugar de luchar. Aunque a veces pareciera que uno lucha no contra allá afuera, sino contra mí misma. Hoy no tengo ganas de levantarme, hoy no tengo ganas de estudiar. Y entonces digo, Gloria, tú puedes. Claro que puedes. Hija, tú puedes. Claro que puedes. Y me apoyo en las frases sanadoras. Créditos, apuntes sobre el arte de perdonar, no sé de dónde lo saqué, anónimo, definición de venganza adaptada de la definición de violencia de Marshall Rosenberg por Gloria Dávila, adaptación, acomodo y redacción, dejé licenciada Gloria Irma Dávila, porque esto no sé si lo presenté o no, en San José, Costa Rica, Centroamérica, 25 de mayo 2010. Hace 12 años. Les dejo de tarea que se pregunten qué les pasó a los 12 años. Y por eso dejé la fecha. Y la violencia es la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Marshall Rosenberg. Cuando hay violencia, cuando nos violentamos, cuando soy violenta, es que hay una necesidad mía no satisfecha. Y la manera de expresar que hay una necesidad mía no satisfecha es trágica y violenta. Marshall Rosenberg es judío estadounidense y tiene un libro que se llama La comunicación no violenta. Y bueno, la venganza, esta fue mi adaptación, la venganza es la respuesta trágica a un daño que nunca, jamás se puede reparar. Lo hecho está. Sin embargo, dice el señor Hellinger, y ya no lo puse, de lo malo un poquito más, de lo bueno un poquito menos. Es al revés, ¿eh? De lo malo un poquito menos y de lo bueno un poquito más. Y lo dije al revés. ¿Qué significa fenomenológicamente? Puede ser que estoy cansada, pero puede ser también que a veces mi necesidad de reparación, de que me reparen, es que me den más. Y yo entonces me cobro más. Algún orador o algún pastor hace muchos años recuerdo que él decía que es todo un arte, que si alguien me golpea, supongamos la cabeza, y me hace esto, yo devolver el mismo golpe en el mismo lugar con la misma intensidad. Que contradice a lo que dice el señor Hellinger con esto de lo malo un poquito menos y de lo bueno un poquito más. Bien. ¿Comentarios, dudas?
Maestra, de manera escrita en el chat no hay ninguno. Si alguna de los participantes quiere hacerlo de manera oral, pues puede. Ujú. Pues a volver a ver la clase porque está muy profunda, Miss. Me he quedado sin palabras. Y bueno, yo me he quedado con un profundo dolor en mi corazón. Yo también fui vengativa, por supuesto. Las personas rencorosas podemos ser vengativas porque nos quedamos en el rencor, por supuesto. ¿Cómo, Miss? ¿El rencor es venganza en uno mismo? No, amores, si yo, por ejemplo, me siento ya tanta luz, me conflictó, es donde voy a mostrar mi parte oscura. Si me siento, si hay rencor en mi corazón, estoy siendo vengativa ¿Con quién? con la ¿Con otra uno? persona. No, amor, con la otra persona. No dejo que se acerque a mí. Si hay resentimiento, no dejo que se acerquen ni me acerco a esa persona. Y a veces se lo hacemos a otros cuando es a la familia a quien nos gustaría hacerlo, a mamá o a papá. Y como no me voy a atrever a hacérselo a ellos o a mis tíos o a mis hermanos, a mis tías, a mis abuelos, entonces se lo hago a alguien ajeno. En la famosa transferencia del señor Freud, cuando transfiero mis sentimientos de rechazo a mi padre o a mi madre hacia mi jefe, ahí hay una transferencia. Y si hay transferencia en lo negativo, quiere decir que hubo dolor en mi persona y que no lo he resuelto, no lo he soltado, no lo he perdonado, para decirlo en términos de Ho'oponopono. Entonces me desquito con ese jefe o ese jefe se desquita con ese empleado porque hay una transferencia. ¿Va quedando más claro, María Esther? Muy profundo, Miss. A echarse un clavado internamente. Dudas, comentarios para poder aclarar. Por eso quiero compartir que si están en relación de pareja, como sea que sea, resuelvan lo que están viviendo. Si están con sus padres, con sus madres, con, eh, con la familia, con quien sea que vivan, resuelvan con esa persona para que podamos estar de otra manera con las amistades, relaciones que sigan. Lo traduzco. Se enamoran de mí y yo soy alcohólica. Entonces me dejan sin resolver, la otra persona se va a enamorar de otra persona alcohólica porque no lo resolvió. Resuélvalo conmigo. Vea qué me pasa, qué le pasa y resolvamos. Y cuando yo digo, espérame, yo ya hice los cambios pertinentes, yo ya no puedo hacer más, ya te acepté en tu alcoholismo, Gloria, y sigues alcohólica, me tengo que ir y me voy en paz y no trato de cambiarte y te acepto como eres y veo que nuestros caminos son diferentes.
A eso me refiero de resuelvan con la pareja, con la persona, con el jefe, con la empresa con la que están. Y eso les va a abrir muchas puertas. Muchas puertas les va a abrir. Y dejamos entrar a nuevos amores, a nuevas oportunidades. En este caso, a Cuarzo, que pidió entrar. ¿Algún otro comentario? La invitación es que dejemos de ver afuera y veámonos nosotros. Mis hijos no me hablan. ¿A quién no le hablo? ¿A quién no le hablé? ¿Con quién no me comuniqué? Y busco resolver eso inicial con la otra persona. Y le digo a quien me dio el mensaje, gracias. Gracias porque yo también lo hice. Estamos muy reflexivos el día de hoy, muy en silencio. Y alguien comentaba que rescataba del señor Hellinger el silencio. Sí, es bueno quedarnos en silencio y dejar que esa situación, esas palabras, ese momento lo observemos en silencio, dejando de querer que la situación, la persona sea diferente de como es. Aprovechen para abrir la boca y bostezar, por favor. El bostezo es algo positivo, es oxigenar el cerebro, no es aburrimiento, es señal de que el cerebro ocupa más oxígeno. Entonces, se nos enseñó a taparnos la boca cuando bostezamos, a dejar de bostezar. Aquí les pido que, puesto que todos tienen la cámara cerrada, bostecen, abran la boca, inhalen, exhalen y bostecen. Rosario tiene una pregunta, dice, resolver es aceptar que lo que el otro me refleja está en mí, correcto. Acepto que está en mí y dejo de pedir que el otro cambie. Eso es resolver. Y yo hago lo que yo tengo que hacer. Si quiero que el otro estudie, me pongo a estudiar yo. Si quiero que el otro guarde silencio, guardo silencio yo. Tanto en forma de hablar como en el pensamiento. Observo todo lo que me digo mentalmente. El otro me da el mensaje.
¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Prefiero ya no dar más información, a menos de que quieran que hablemos sobre lo mismo. Sí, a procesarlo interiormente, María Esther, sí. Sí. A ver cómo yo hago lo que critico. A ver cuándo yo hago lo que critico. Y, o cómo me gustaría hacer lo que los otros hacen, que me cae mal. ¿A qué me refiero? A estas personas, a la madre y la hija que estuvieron en el curso la semana pasada. Pensé, ¿será que me cae mal porque está la mamá y la hija? Y yo no pude estar para mi mamá cuando me invitaba. Quería que yo estuviera en reuniones sociales. Y a mí me molestaba. Ya le pedí perdón a mi madre, a mi padre. Yo me encargo de lo mío. Que cada quien se encargue de lo suyo. Y me quedo con lo bueno. Y lo no tan bueno, aprendo a transformarlo, a soltarlo, a convertirlo en plataforma para hacer las cosas de diferente manera. Rosario, ¿quiere decir algo? Bueno, acá empezaron a mover la puerta y es Cuarzo que quería salir. Tal vez ustedes ya quieran salir y que terminemos la clase. Bueno, me comenta. Mi nieto me dice mami y soy su abuela y a la mamá le dice mamá. Aquí habría que ver cuál es la relación de la abuela con la mamá de su nieto. ¿Usted perdió bebés? ¿Algún bebé? Le preguntó a la abuelita, sin decir nombres. Sí, perdió 2, comenta ella. Entonces la nieta está tratando de decir, abuela, aunque perdiste un bebé y no soy tu hija, te digo mami a ti porque tú perdiste un bebé. Bueno, perdiste 2. ¿Ven cómo no falla esto cuando aprendemos a mirarlo de esta manera? Y ahora usted puede, son a esos 2 bebés que usted perdió y decirle a su nieta, gracias por decirme, mami, no soy su mamá, soy su abuelita, su tita, su lita, como sea que se diga, su abue, ¿sí? Ya quedan 5 minutos para terminar la clase. ¿Va quedando más claro? Bueno, faltan 6 minutos en realidad. Voy a apagar la alarma, que recuerden el que les platiqué que vi en algo de del lenguaje, al arma. No es alarma, es al arma. Y los españoles, en lugar de decir, hey, despierten, tomen sus rifles y disparen, alarma.
es decir, directo, tomen sus armas. Y de ahí salió la palabra alarma. Viene, hay alguien que dice, sí señora, muchas gracias. Bueno, entonces podemos detener la grabación y si Claro que gustan sí. abrir cámaras, despedirnos. Ujú. Bueno, muchas gracias por participar y por estar y por insistir en seguir aprendiendo, conociendo. Buenas Sí, noches, buenas muchas gracias. noches.